¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Obviamente no estoy en el taller, estoy en mi casa, en mi cocina, desde donde generalmente hago los videitos, hago las charlitas cuando las inclemencias del clima, en este caso el frío, por ahí no me permite a estas horas estar en el taller, dado que bueno, hoy fue un día de estar en la calle, de estar en domicilios, y no estuve en el taller. Me olvidé de dejar las estufas prendidas al momento de irme y cuando llegué, que volví, abrí el portón y era prácticamente como entrar en una cámara. Así que bueno, nada, decidí cerrar, ver lo que tenía que ver y bueno, volverme para mi casa y hacer la charlita desde acá. Esta mañana cuando salí a hacer las tareas, que ya pasé por el taller y demás, hacía menos 5 grados. La verdad, un frío inusitado. Hacía un par de años largos que no se veían temperaturas bajo cero. La verdad, muy frío, muy frío. Bueno, el saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido Gastón Montenegro, el querido Adriano Track, Dalton, Cobursa, Tito, Jonathan, Juanpi, Juanqui, Almafuerte, Manuel, Roberto, Ricardo, Jorge, un montón de amigos que están siempre haciendo el aguante, apoyando, el querido Martín Cortese. Bueno, el canal cuenta con la colaboración desinteresada y la colaboración estelar del querido amigo Gregorio Casa, que tiene su canal en YouTube. Canal espectacular. También contamos en la asistencia técnica con una persona impecable en sus comentarios, como el querido amigo Miguel. Le mando un saludo. Cualquier respuesta que dé Miguel está avalada por mí, dado que compartimos criterios técnicos. Gran persona. También aprovecho y le mando un saludo a Lorensis en YouTube. Amigo, gracias por haber llegado al canal. Gran persona. Bueno, hoy la verdad que ya podría haber generado un contenido polémico desde temprano, dado que, como les dije, cuando me fui para el taller, era temprano, me estoy despierto desde muy temprano. La verdad que ayer, después de la paliza de esa instalación, que la ejecuté prácticamente en tiempo récord, no por eso dejando de prestar atención en detalles y demás, que terminé por resolver y terminar hoy, por ejemplo la instalación del tiro balanceado, una segunda mano de pintura epoxi en las uniones, detalles, pero que faltaban hacer. Obviamente la hermeticidad clavada durante una hora, sin ningún problema, como debe ser. Pero bueno, llego al taller, me llama un cliente, me dice que está sin luz desde anoche. Podría haber hecho el contenido y me arrepiento tanto de no haberlo hecho, pero después hay que discutir con un montón de gente que por ahí, no todos malintencionados, porque el video da vueltas y por ahí lo ve alguna persona que no tiene por qué saber la trayectoria, la experiencia, los años en el oficio de uno, y por ahí critica, y uno sumado a la vorágine que viene respondiendo y atendiendo giles como los que tenemos acá en el canal, por ahí le contesta mal a una persona que comentó sin mala intención. Pero me hubiese gustado grabarlo porque era un lindo contenido para generar polémica y también para mostrarles cómo es el día a día, una vez más, de los técnicos electricistas, de los técnicos electromecánicos en un domicilio. Los pongo en contexto. Caja octogonal, primera caja de ingreso a la vivienda, entraba la línea de 2 cables que con suerte eran de 3 milímetros. 3 milímetros, estamos hablando antiguos, 3 milímetros. Bueno, de ahí, de esa caja, estaba la entrada, como dije, y salían 4 o 5 líneas a distintos lugares. ¿Qué hicieron? Separaron las líneas, las salidas a consumo de la línea de entrada. Bajaron con un cable paralelo de 2 por 1,5, tanto la salida al servicio como la entrada de línea,
y alimentaron una llave térmica de 20 amperes, generando o desarrollando un corte general ante algún problema o la elección del cliente de cortar la luz desde algún lado, dado que más adelante, aguas arriba, no había nada. Bueno, resulta que me comentó el cliente antes de yo ir al domicilio, porque tenía que ir para otro lado. Digo, yo lo miro, si te lo puedo resolver, te lo resuelvo, si no, voy a tener que dejarte seguir porque no tengo tiempo, me están esperando en Morón. Me dice, no, bueno, pasá, qué sé yo. Pasé, nada. Se había quemado el cable paralelo de 2 por 1,5, blanco, para los que no conocen, tipo velador, pero por 1,5. Se había quemado, el otro estaba duro como un alambre, o sea que sufrió temperatura, se enfrió, sufrió temperatura, se enfrió. Y el burner de la térmica, el vivo, el burner del lado del vivo, completamente quemado. Así que bueno, lo que hice fue, obviamente, llevé cable, que siempre tengo, eh, llevé cable para los mala leche y los comentadores, llevé cable porque se trataba de un servicio de electricidad, me habían llamado para ir a ver eso, no es que estaba haciendo otra tarea y me llamaron, como fue el caso del bastidor. Llevé cable de este mismo color, que tengo rollos, cable de tierra, pero de 4 milímetros. Sí, cable de tierra, lo usé para usar los cuatro conductores que necesitaba, la línea, vivo y neutro de línea, y vivo y neutro de salida de térmica. Obviamente, marcando la polaridad como corresponde, pero utilicé este cable. El cliente, mientras yo hacía esto, fue a comprar la llave térmica, un pedacito de cable canal que había, lo armé y le cambié la llave térmica. ¿Está bien? No. ¿Está funcionando? Sí. ¿Le duró un montón de años? Sí. ¿Le va a seguir durando? Yo calculo que sí. Todo lo que hay que hacer en la casa, yo ya se lo dije. Y el cliente me dijo, sí, tenés razón, pero por ahora no puedo. Espero que esto dure bien así. Así que bueno, hubiese sido ya de entrada un videíto para la polémica. No lo filmé, no lo desarrollé porque me había concentrado en terminar rápido porque tenía que estar a un horario determinado en un trabajo y no tenía demasiado tiempo para maniobras. O sea, eh, al unísono que el cliente fue a buscar la térmica, yo me dediqué a reemplazar los cables. Que incluso si hubiese querido hacer las cosas rápidas, les dejo los mismos cables, le cambio 10 centímetros al cable quemado, pero no es mi estilo y estaba bastante feo la situación como para dejarlo en ese estado. Bueno, se lo reemplacé. Terminé lo que tenía que hacer en Morón. Me fui a terminar los detalles de la instalación epoxi, que entre paréntesis la semana que viene es la inspección. Ya el cliente entre mañana y pasado va a comprar la cocina. Bueno, ahora están exigiendo que la cocina esté instalada y prendida al momento de la inspección. O sea, ya me están obligando a generar una especie de contravención en el reglamento, que es abrir el gas antes de que me habiliten. Pero bueno, es la segunda vez que me marcan esto, que tiene que estar la cocina prendida. Bueno, listo, la vamos a hacer prender sin ningún problema. El cliente está contento, es una casa que compró en ese estado, es una muy linda casa, un terreno muy grande. Cuando esté nuevamente en la vivienda, con tiempo, ahora que ya está todo desarrollado, lo que pasa es que tiene, o al menos cuando me encomendó la tarea a mí, tenía que entregar el departamento donde está viviendo, tenía urgencia por mudarse a la casa esta de Villa Sarmiento, donde vieron que desarrollé la instalación. Parece que en el transcurso de la semana logró arreglar un tiempo, no sé si está alquilando, la verdad no me interioricé mucho, pero bueno, me dijo que
quiere hacer la parte de electricidad, dado que la línea que alimenta la casa va por un cable Sintenac que está amurado en el contrapiso. O sea, en algunos fragmentos de los videos que he ido subiendo de la instalación se lo ve circunstancialmente al Sintenac cruzar. Bueno, la idea de él es hacer toda una canaleta en la pared del comedor y llevar la línea como corresponde hasta el tablero que está en la cocina. Reemplazar el tablero que es para 3 térmicas por uno grande y hacer distintos circuitos, entre ellos para aire acondicionado, vendría a ser tomas de uso especial. Bueno, la verdad que me gustaría que le cierre el precio que le voy a pasar, dado que me pidió cotización por eso, sacando las canaletas que se van a ocupar los albañiles, que él mismo va a proporcionar, ya no hay que renegar con eso. Pero bueno, esperemos le guste, porque a mí me va a gustar desarrollarlo para que se vea más o menos lo que hay y cómo uno lo va a ayornar, porque la idea tampoco es romper mucho para pasar cañerías. Vamos a tener que renegar para que los conductores viajen a través de esas cañerías, dado que ya es un muchacho de esos que se involucran al momento de llamar a alguien. Me habló de pasar el conductor de tierra, la casa no tiene puesta tierra, bueno, me habló de un montón de cosas que obviamente se estuvo interiorizando y quiere desarrollar un trabajo, si bien está el medidor habilitado y todo, pero que quede a reglamento, con térmicas. O sea, no me dio libertad de presupuesto como a mí me gusta para poner una térmica para el baño, pero bueno, sabemos todos que tiene que haber una térmica para iluminación, una térmica para tomas y una térmica para tomas de uso especial. Ese sería el tablero básico, el tablerito secundario básico, con un disyuntor, con un diferencial. Pero ¿qué pasa? Eso se puede hacer cuando se trata de una obra nueva que tiene todas las cañerías desarrolladas. Acá vamos a tratar de salvar todo lo que se pueda para no romper demasiado. Ustedes vieron que me hizo poner la llave de paso y todo el muñeco de codos del lado de afuera de la vivienda para que simplemente pase la campanita con el vástago de la llave de paso. La verdad que desarrollar eso fue una mezcla de oficio y suerte, dado que en otras ocasiones me ha pasado que en el último golpe se me cae la cerámica. Pero bueno, nada, la verdad que bueno, me pidió también la plomería, que le haga la entrada de agua, dado que no la filmé, pero hay una cisterna con mis derivaciones para... Pues tiene muchos metros de terreno y tiene derivaciones para riego, un surtido de caños interesantes que no se saben hacia dónde van, tampoco me he dedicado a ver, dado que el dueño anterior, el que se la vendió, el que le vendió la casa, se dedicaba a la apicultura, tenía unas especies de quinta atrás. Ya me voy a dedicar a filmarles y mostrarles todo ese contenido. La verdad, bueno, por el golpe de vista que vi, para poder cotizar el trabajo, hay algunas válvulas de retención, hay que ver con qué criterio se hizo todo eso que hay. Me pidió que le cotice la electricidad por un lado y la plomería por el otro, que sería básicamente desde la vereda hasta la cisterna, y desde la cisterna que suba por presión y que suba mediante el impulso de una bomba en caso de ser necesario. Para desarrollar eso, obviamente voy a aprovechar la misma zanja que hice para pasar el caño epoxi. Lo que pasa que, bueno, tengo que esperar que se vaya a inspección. Podrían salir trabajos lindos, contenido lindo. Vamos a ver, toda una cuestión de precio. Creo que por el momento la confianza la tengo. Así que, bueno, eso es para ponerlos a punto, para ponernos al día sobre las tareas, sobre cómo fue el desarrollo de la jornada. Bueno, el saludo a los haters. Sé que a muchos amigos esta parte no les gusta,
pero le tengo que contestar a un par de salames, entre ellos el querido Franquito. Franquito ya es un personaje del canal, o sea, no se lo cataloga como hater. Es, para cuando vean un comentario con una foto de Homero Simpson, es él, es Franquito. Por más que se ponga Franquito, Frankie, Frank, es Franquito. Él es como una especie de, si saldría del closet, cosa que no me gusta andar hablando y diciendo, pero él es un enamorado de el infomercialista. Cuando yo tuve mi primera diferencia con el infomercialista, él salió a defenderlo y bueno, me gané su odio y sus críticas a todo mi contenido, cosa que se toma el tiempo de mirar. La verdad que es admirable como alguien que a uno lo detesta, no lo quiere, le cae mal, pierde a veces hasta 2 horas para saber punto y coma de todo lo que digo. Así que bueno, Franquito, me alegra que hayas vuelto. Siempre necesitamos acá una persona para descargar nuestra bronca, ¿no? Vos sos una especie de Milhouse del canal. Sabemos que te orinás en la cama, que tenés todos esos problemas. Aún así y todo, te queremos. El último comentario que dejaste es que nunca viste un viejo que rompa tantas herramientas. Me lo atribuís a mi edad. Bueno, fíjate, las herramientas que tu Mesías tiene como las mejores del mundo, yo las rompí con estas manos. Imagínate este viejito lo que le puede llegar a hacer a un virgen como vos. Cuidado, siempre trata de no bardearte mucho en tus comentarios porque el mundo pega vueltas. Vos viste cómo es esto. Y después hay otro que no me acuerdo el nombre, que también evidentemente se toma el trabajo de ver todos mis videos y le atribuye a mi personalidad a la golpiza que me daba mi padre. Bueno, ya todo eso lo sabemos. Ya aclaré en otro video que si ese fuese un punto doloroso en mi vida, no lo habría expuesto, no lo habría hecho público, no se lo habría contado a nadie. Soy un tipo grande, ya no estoy en esa. No me cocino al primer hervor. Está el comentario, yo siempre lo dejo fijado para que vean que no especulo con que se pierda. Pero bueno, nada. Hacen siempre hincapié que soy un resentido social porque mi padre me golpeaba. Ustedes no se dan cuenta que están adorando a un cheto que nunca pasó hambre, nunca pasó frío, nunca pasó una golpiza, nunca pasó un insulto. Encima se la da de buen tipo y lejos está de serlo. Ya nos vamos a cruzar, lo vamos a hablar personalmente y seguramente ustedes se van a tener que meter la lengua dentro de la boca. Bueno, hechas vamos a decir, efemerides del caso, porque contestar en los comentarios, para vos, Ubaldo, que estás diciendo, "Oh, ya está, Tano, no te pelees más con nadie". Yo esta mañana, medio en joda, medio en serio, desarrollé un video que muchos lo tomaron para el chiste porque lo hice en chiste. Pero las personas que son como yo, que por ahí, y hay muchos acá, que por ahí estamos considerados mala leche, malas personas, pero por poner en evidencia un fraude, una mentira. No estoy hablando de ninguno en especial, de ningún fraude ni de ninguna persona en especial. Pero por ahí los que nos paramos contra el sistema y podemos fundamentar nuestros dichos, estamos considerados como malas personas, mala leche. O sea, ser buena leche sería decirle, bravo, loco, qué buena toma de contacto que te mandaste. Ahí sos una buena persona. Cuando pones en evidencia determinadas cuestiones, sos un mala leche, un envidioso, un hipócrita, esto, lo otro. Bueno, gente, hoy sí, dije, quedó pendiente de alguna charlita, de alguna noche, que no se podía salir, creo que por la lluvia. Había quedado pendiente ver el tapercito que tengo con herramientas. Quiero que sepan que está en el mismo estado que lo dejamos esa noche.
Creo que por cuestiones de tiempo se me había cortado, ¿se acuerdan del otro celular que podía grabar hasta 33 minutos? Bueno, miramos un par de unidades y quedó así. Así que bueno, vamos a mirar a ver qué hay. Eh, Calculo que algunas de estas unidades quedarán acá, en mi casa, para tener, por cualquier cosa. Eh, Algunas otras volverán al taller, algunas otras irán a las cajas que corresponden, pero quiero que sepan que no es que saco de un lado y pongo en otro para mostrarlas. Son unidades que quizás circunstancialmente en algún momento las vieron, pero quedaron acá. Están dentro del tapercito este. Y bueno, vamos a empezar con un PH3 de la línea McCarthy, que yo lo aislé. No recuerdo el motivo, recuerdo el motivo sí, obviamente, que no conduzca, que no mezcle polaridades, que no mezcle fase y neutro en un tablero, pero no recuerdo puntualmente en qué situación. Así que bueno, nada, lo tenemos acá. Después tenemos un martillito bolita, uno de los que también fue transformado a Silver Shadow, chiquito, debe estar en los 200 gramos, lindo martillo, lindo martillito. Tenemos uno un poco más grande, uno de medio kilo, la verdad una unidad linda, una unidad interesante. Todos estos martillos, no sé muy bien de qué forja eran. Yo, como dije en otro video que hablamos de martillos, los compraba en la ferretería del Gallego, de Menéndez. Bueno, los tenía ahí colgados. Y el que se encargaba de hacer los cabos, de este tipo de cabos, era Don Poncio, el otro gallego macanudo, que bueno, falleció hace bastantes años. Lo que pasa es que los desarrollaba con una madera dura y utilizándolo con el golpe que corresponde a cada martillo, el cabo, el mango, no sufre. Ahora, si yo con esto me pongo a voltear una pared y lo voy a romper, lo voy a terminar rompiendo. Bueno, tenemos una pinza de puntas de 8 pulgadas, la línea Black Decker. Quizás vieron algunas herramientas porque en el taller tengo las que venían con esta, venían una especie de cartuchera grande, pinza universal, francesa. La francesa viene con una especie de empuñadura de este estilo que a mí la verdad no me gusta. Son herramientas que pagué por buenas y terminaron siendo genéricas, ni genéricas lindas, genéricas. Eh, Podría decirse que son de cromo y podría. ¿Son de cromo? Tengo mis dudas. Esto es acero. La empuñadura, el mango, cómodo. Cómodo. Para mi mano tendría que ser un poquito más grande. Tiene acá como unos rebajes para los dedos. Bueno, a mí me entran muy incómodos. O sea, tendrían que estar más separados. Una empuñadura un poquito más cómoda. Carece de topes, bueno, nada, segmento de corte. Tiene pinta de no cortar ni conversaciones, pero había un cable. Podemos hacer un cortando cables ergo. Sí, corta, pero no es un corte, no es un corte limpio. No. Es quizás la misma sensación que le dio al amigo Gregorio su McCarthy. Bueno, corta, pero ahí. Después, bueno, notarán que la punta está un poquito doblada, producto de que no ha sido fiel, no ha sido una unidad fiel. Las herramientas de mano de Black & Decker, la verdad que las pagué por buenas, no me han gustado, no me han dado resultado. Como digo siempre, no así con las máquinas. Tengo máquinas de la década del 90, las que eran todas negras y van muy bien. Bueno, pincita de 6 pulgadas, genérica, que ya esta quizás las conocen, en el taller hay varias. Estas vinieron de la mano de un distribuidor que en una oportunidad yo le compré unidades de estas. Una vez le compré una llave para caños, se descabezó al mejor estilo R. Nucci y me la cambió
me dijo, una llave de esas te podría llevar ahora mismo, pero ya está visto que no te sirve. Para vos, Franquito, que decís que rompo herramientas, bueno, no te sirve, pero te voy a llevar el importe que pagaste en un surtido de herramientas que te van a gustar y también va a haber alguna chapa. No quiero chapa, bueno, me trajo un surtido de estas, destornilladores. eh, Se portó bien, el muchacho se portó bien. Es el día de hoy que le sigo comprando, obviamente, herramientas. Pinza de punta, muy querida para mí, muy querida para mí. Del primer juego que pude comprar de Stanley, de los denominados World Master, que está la francesa, la pinza para electricista, el alicate. Pero estamos hablando de allá de la década del 90. Digo, muchos me preguntan por qué hago tanto hincapié en la década del 90. Hago hincapié en la década del 90 porque fue cuando uno pudo empezar a comprarse herramientas quizás de calidad, sacando mi amor por las genéricas de la calle Sarmiento de Morón, pero herramientas de calidad, producto de la convertibilidad del país. Si bien costaba ganarse la plata, como toda la vida y como todas las épocas, pero rendía de otra manera. Uno se podía encontrar con unidades como ser Workmaster, que tengo el juego de llaves todavía, y en una época eran las que estaban al frente del taller, y en esa época no había segundas unidades, ni tampoco uno tenía la experiencia de hoy en día. Las llaves yo las he puesto la estría en la tuerca y acostado en el piso le he dado con la planta del pie, espero se vea el ejemplo, porque no me puedo tirar acá para que lo vean, y he aflojado las tuercas como corresponde o como se esperaba, no como corresponde. Correspondía tener un mango de fuerza y un tubo, pero bueno, quizás en ese momento no, y la llave está ahí, no se ha marcado. Por eso cuando dicen ciertos personajes que se le barrió la estría por aflojar una tuerca, mierda. Qué mala calidad que era esa llave. Vos no hables tanto porque se te explotó, Tano, se te explotó una Raselli, sí. De la peor época de Raselli, es verdad. Se me ha explotado la estría en la mano y lo he comentado varias veces. Después compré la Worldmaster. Destornillador de PH, PH3. Este forma parte de una colección, la punta ya, primero que, bueno, si bien no está tan utilizada, yo esto lo utilizaba para sacar las molduras de las puertas. En la entrada de la Coupé Torino hay una especie de moldura que une las alfombras al zócalo y viene con unos tornillos cabeza Phillips de muy lindo diseño, obviamente en acero inoxidable. Y bueno, este destornillador en esas cabezas de aquellos años iba perfecto. El uso que tiene este destornillador es netamente en eso. Una vez quise aflojar los tornillos de los campos, ¿vieron los campos de burro? Bueno, imposible, me agarrabas. No, le tuve que hacer dos puntitos porque eran tornillos cónicos. Después, bueno, la ignorancia o la agudeza del ingenio de aquella época lo reemplacé por tornillos hexagonales, no cabeza cónica, con arandelas de afuera. Bueno, era un chico, comprendan algunas cosas y otros por ahí, pero nunca pude aflojar con esto. Siempre que tuve que aflojar campos de dínamo, campos de burro, hasta ese momento en motores chiquititos, con dos puntos, un punto de marcar, lograba romper el freno de la cabeza cónica con la superficie cónica, que se hermanaban y anda a sacarlo. Bueno, después con este destornillador, que hoy en día ya obviamente no trabaja, salvo llegado el caso de tener que desarmar una coupé, pero tengo otros para hacer eso. Este lo tenía en un portafolio que tengo desde que hice toda la primaria
Y un día lo llené con los cuadernos y con herramientas de mucho valor, llamémosle sentimental para mí, puse estas unidades. Después un día me dediqué a hacer una charlita, no sé qué quería mostrar, saqué todo el portafolio ahora muy bien no sé dónde está, bueno, tengo que reordenar eso porque muchos critican, pero el desarrollar una charlita, si bien me siento y hablo y cuento y esto y lo otro, pero cuando uno quiere demostrar sus dichos eh, con elementos de aquella época, en una época mostré carpetas de tercer año del industrial, en otro momento carpetas de segundo, todo eso lleva un espacio físico donde guardarlo. Hay que buscarlo, bueno, yo he sufrido, si bien nunca me llevé esas cosas a mis concubinatos o a mi relación, saben que fui casado, nunca me llevé esas cosas, pero las he ido corriendo eh, de la casa donde vivía con mi vieja cuando era pibe a la casa donde vivo ahora y han ido cambiando, bueno, algunas cosas del lugar, qué sé yo. Tano, tenés un montón de unidades y si seguís hablando en cada unidad que agarrás, no nos vamos más. Bueno, mini pinza, mini pinza, hermosa mini pinza, con su muelle de retorno, que como digo siempre cuando hablo de mini pinzas, este tiene su encanto porque me gusta. En parte este y en parte el resorte. Hay algunas que vienen con un resortito acá, que la mantiene obviamente siempre abierta. Pero ¿qué pasa? Debilita unos milímetros en un área crítica de la herramienta. Cuando imprimimos presión, acá sufre bastante. Y parece que no, esos milímetros, si bien no es una herramienta para apretar un caño, pero qué sé yo, depende de la calidad. Y estos me gustan porque no tiene esa contra, pero al estar enzarzados dentro del... ¿Qué palabra, Esa no se la saben infomercialista. Al estar enzarzados o engarzados, engarzados es otra cosa. No, vamos a decirles engarzados, dentro de los mangos, dentro de los grips, se salen. A veces se terminan perdiendo, depende de la calidad de la pincita. Esta, bueno, es una Metz, es una linda calidad de pinzas. Tengo pinzas para hacer en el taller, las tengo en el tablero. La línea Metz, la verdad, es espectacular. Obviamente hay pinzas para hacer interior, para hacer exterior. Hay veces que no tengo alguna medida de la de interior y uso la de exterior y la utilizo al revés. O a veces me pasa al revés. Las pinzas Eger es un universo terrible, por eso vienen cónicas, porque a veces una pinza puede abarcar varias medidas. Y por ahí damos con una que en la puntita agarra el segurito y hace fuerza el resorte, entonces termina saltando. Pero bueno, detalle, uno cuenta, comenta. Bueno, una bocina que esta se incorporó hace poquitos días, dado que llegué con la zanela, un día que la traje para mi casa, y cuando bajé a abrir la puerta me doy cuenta que la bocina estaba colgando, sostenida por los dos cables. Se había salido literalmente el tornillo que obviamente la sujeta a la moto, así que siempre prometí ponerla, la tengo que poner. Si bien con una bocina suena espectacular, yo no sé si esta no estaba andando o qué, pero parece como que no hubiese cambiado el sonido, pero sí, tiene una interferencia, la vamos a poner para que no se esté desarmando la moto. Bueno, pinza de punta de 8 pulgadas, créanme, esta es una genérica, créanme que es 2 veces mejor, le diría, que la de la línea Black Decker. Nada, se me salieron, venían con dos manguitos al mejor estilo Pico del Oro R. Nucci. Bueno, en una época había hablado con un hombre en la zona de Villa Tesey que mediante pintura
me podía hacer los mangos. Me preguntó cuántas unidades tenía. Yo en aquel momento había comprado, lo conté alguna que otra vez en el canal, después de desarrollar un trabajo, me entero que el hombre que tenía un taller de herrería delante de la casa tenía pinzas Bacher, sin obviamente los mangos, los grip, y vendía, o me daba en parte de pago de mi trabajo, 10 unidades por muy poca plata, muy poca plata. Yo compré 20, bueno, algunas las regalé, otras. Muchas de esas estaban pintadas de negro, de negro. Y tenía un muchacho de los que trabajaban ahí, cuando estaban los ratos libres, lo ponía en el cepillo y le devolvía el cromado que estaba debajo de esa pintura negra. No sé por qué la historia de eso, pero bueno, debe haber sido entretenido e interesante haberla sabido. No me la pudo, no me la contó. Y bueno, había juntado, no sé, unas entre las mías, las que compré y algunas que me hubiese gustado reemplazárselo, unas 25 unidades. El precio era no regalado, pero estaba interesante. Y vino la pandemia, tiró todo para atrás. Bueno, no se pudo hacer, después no lo encontré más al hombre. Pinza para electricista de 8 pulgadas de la línea Stanley, de la que llamamos, de la que tanto mencionamos, Workmaster, de aquella época. Están apareciendo unidades acá. Lo que pasa es que en el tablero tengo dos más de estas. Y nada, esta la tengo y la conservo con mucho cariño. Ah, no, que vas a conservar con mucho cariño si la estás encontrando adentro del tupper que tenés en tu casa. No, son herramientas que yo quiero mucho, son herramientas que yo quiero mucho. Son las que me han hecho ganar el dinero para comprar las que tengo hoy en día, con el paso de los años, para vivir, para desarrollar mis tareas, tener mis cosas. Son las que verdaderamente trabajaron, las pioneras de todo esto. Bueno, pinza de puntas curvas, 6 pulgadas. Esta es de la línea Nazca, pero si le borramos el Nazca, se emparenta con una genérica lejos, lejos. Es muy parecida, ¿no? Esta pinza me hubiese gustado mucho más que sea recta, la verdad que tengo alguna predisposición por las pinzas de punta curva, pero no son las que más disfruto de usar. Sí, cuando necesitamos trabajar ahí en ángulo, no hay otra, es la que va. Bueno, llave estriada, 19-20. 19-20. A ver si podemos hacer que se vean los números. 19-20. Justamente al revés. 20, 19. Para los que hacen cuentas, esta es la que viene a dar con la de 3/4 25-32. 3/4 25-32 podría ser una llave muy parecida a esta. Nada más que para los que compraban en milímetros estaba esta, para los que compraban en pulgadas estaba la otra. Bueno, llave de iguales características, Inafor, de 12-14. Notarán que tiene una pequeña curva. Esto fue un día que había tomado el danonino y le di, y obviamente aflojó lo que tenía que aflojar, que era un bulón de biela, pero la curvé un poquito. La curvé un poquito. Nunca me puse a querer enderezarla. No se endereza ni por golpe ni con temperatura. Esa hay que hacer la misma fuerza a la inversa para que vuelva. Tiene memoria y vuelve a su lugar. El que me la quiere discutir, que me la discuta. Todos sabemos la contra de levantar temperatura en esto y todos sabemos la contra de martillarla. Nada. Llavecita crique de 1/4.
Esta es una genérica. Una linda genérica. Con expulsión. La verdad. Linda llavecita. Una de las que tengo dando vueltas, ¿no? Bueno, saca bujías. No es raro ver saca bujías porque en el verano estuvieron las motitos de mi sobrino. Acá, producto de que mi hermana no las tenía que ver, digamos. Entonces las tenía acá y en mi casa, ni en el taller acá. Y bueno, acá teníamos el tubo que seguramente vino de eso, porque si no, acá puedo llegar a tener tubos largos de 18, de 5 octavos, para las motos quizás un poco más grandes. Motos grandes con bujías 13-16 y nos tenemos que remontar a la Puma, nos tenemos que remontar a la Vespa, a la Cian 175. Unidades que ahora no tengo acá, no tuve acá. Pinza de 2 posiciones. Esta es una Glove Master. Bueno, con muchos números. Creo que es de Corea, si no me equivoco. Si no me equivoco, es de Corea. En algún lado decía, sí, acá, en el interior de sus palancas. Bueno, no sé si lo van a poder leer, pero dice Corea. Unidad noble, ¿eh? Noble. Esos dientes rabiosos que tiene. Pinza Metz de 8 pulgadas. Nueva generación. Mangos color naranja. Ustedes saben que las anteriores vienen en mangos rojos. Creo que decidieron diferenciarlas por los de la línea Rottweiler. Las Rottweiler habían empezado a venir exactamente igual. Bueno, creo que ahí se transformaron en naranja. Esta obviamente la voy a llevar al taller porque en el tablero tengo el juego de pinzas Metz y esta no está faltando porque tengo otra, pero esta es la contemporánea a ese juego. Espero me entiendan. Bueno, siguiendo con la temática, pinza de punta, 8 pulgadas, Metz de la misma generación que hablamos, la Universal recién. Bueno, pinzas con esta configuración, hay varias, tengo de la línea Robust, un montón de pinzas de punta con este dentado. Bueno, ya después empezaron a aparecer las de Inco, las de Total, pero bueno, estas son un poco más antiguas y ya venían configuradas de esa forma. Bueno, pincita de 6 pulgadas, genérica. Esta genérica yo ya he hablado bastante. Hasta por los colores se podría confundir con una chetarda, pero no. Esta es una... Si bien es de muy lindo acero, es una muy buena unidad. Con esta pasó, y no creo que esté acá la otra, porque tendría que tener mucha suerte. Si quedó acá es porque en algún momento desarrollé una charlita y traje las dos. Estas dos yo las compré, estaba la otra. Estas dos yo las compré, están sucias, trabajadas. Vamos por la tercera vez. Estas dos yo las compré en forma separada. Estaba haciendo un trabajo en Ramos, creo que una instalación de un timbre, pero no una instalación de poner los cablecitos, llevar el tendido. Y fui a comprar materiales y me compré una. La empecé a manear ahí en el trabajo, si bien había llevado mi caja, pero vieron que uno quiere utilizarla. Hermosa. Al otro día tenía que seguir desarrollando tareas. Y digo, voy a ir a comprar. Voy a comprar una cinta aisladora. Me compré esta, que es la misma. Son iguales. Son
exactamente iguales en calidad, es la misma unidad, buenísimas, buenísimas. Precio, calidad, la ecuación perfecta a lo que es una pinza barata, económica, genérica, muy bien. Listo. El tercer día, ya cebado, pues estaba a buen precio y muy linda calidad. Los mangos no se salen. Quise comprar otra. Le digo una pinza, qué sé yo. Y ya es el típico caso que viene con otra caja. Y viene con esas tipo que no sé si tengo acá, no creo tener. De carbón que golpean como si fuese. Digo, no, gracias. Yo quería una como las que vengo a comprar. No hay más de eso. No hay más. Cuando uno va a comprar y les gusta, lo que pasa es que hasta no hacer una prueba fiel, por ahí no se arriesga a comprar dos, tres juntas. Y también hay que ver lo que salen, ¿no? Pero estas pinzas, yo cuando la agarré al tacto, al toque que me la dio, que la dejó ahí arriba del mostrador y fue a buscar el precio, la, la tanteé un poquito y dije, ya me enamoré. Ya está. Pinza de dos posiciones Crossman. Están acostumbrados a ver la Crossmaster, que es exactamente igual, fue la transición entre una y otra. Lo único que esta dice acá cromo vanadio. Muy linda unidad. Se me ha roto el manguito, el grip. Nada. Muy lindo. Bueno, pinzas de estas son un clásico. Muy buena aislación, pero no son lo que parecen, son genéricas. Si bien cumplen la función, trabajan. He probado la aislación con el famoso transformador. No está en 1000 volt, no está en 1000 volt, pero pueden trabajar 220 descalzos que no pasa nada. Con esto va muy bien. Arroja buenos resultados en cuanto a voltaje en la aislación, que obviamente no es 1000. Obviamente no es 1000. Pero para laburar 220, si no se lastiman, y miren que tuvieron motivo para lastimarse, pueden trabajar cómodos. Tienen que estar las de punta y el alicate. Tengo de estas en la caja de Ecoagua, que cuando llegue el juicio voy a hacer que me las devuelva. O se lo voy a sugerir o se lo voy a pedir al señor juez, obviamente. Bueno, una Crescent, que esta tiene muchos fanáticos. A mí la verdad no me representa demasiado. Es una buena pinza de dos posiciones. A mí me gusta la Gedore. Es una buena pinza de dos posiciones, elástica, cómoda. Tiene varios fanáticos, entre ellos mi querido amigo Gregorio Casa. Creo que por recuerdo y por uso. A mí, la verdad, mucho no me moviliza. Me moviliza más la Gedore, pero son apreciaciones personales. Al momento de trabajar, trabajan y muy bien. Esta la compré en la década del 90, fabricación india. La verdad que ha sido un gusto tenerla y trabajarla con los años que tiene. A veces parece mentira estar hablando de 30 y pico de años atrás y que la herramienta todavía siga cumpliendo las funciones y que pese a las críticas de aquel momento, ¿no? Bueno, seguimos con las de dos posiciones. Esta es también una de Corea. Todas estas me las vendí al mudo. Ya vamos a hablar del personaje el mudo, que tanto lo piden. Bueno, estas me las vendí al mudo. Venían con una bolsita, me acuerdo. Bueno, se va a caer. Destornillador de pH. Otro de los de pH. Este es uno un poco más largo. 6x200. Un poco oxidado. Tendría que pasarle el cepillo.
Esta es una de las dos Monviso que tengo. Esta es una pinza universal Monviso. Yo comenté que tengo las de mango rojo y unas de mango acrílico rojo. A ver si ahí se lee Monviso, para que vean que no les miento. Pero es una pinza orientada más que nada a corte. Tenemos segmento de corte acá. Se podría interpretar como de alta palanca, dado que está cerca ahí el corte, ¿eh? Y acá abajo también tenemos un generoso segmento de corte, un segmento de corte invertido. Trabaja para abajo, este trabaja arriba. Bueno, interesante herramienta. Tengo una igual en el tablero. Francesita de 6 pulgadas de la marca Metz. Esta también ha trabajado mucho. Es una de... corresponde a la primer toma de contacto, al primer elenco de Metz que compré allá en el año 2006, 2005, 2006. Bueno, va muy bien. Nada que de Metz no se puede agregar nada. Bueno, otro tubo para las bujías, en este caso estriado, también para 3 octavos, en este caso hexagonal, estriado hexagonal. Se ve que 2 días dije, bueno, voy a llevar un sacabujía para la moto del pibito. Esto es un destornillador Davison. Los Davison venían con este mango, que muchos van a encontrar que es muy parecido al Bullet, por no decir que es el mismo, con la configuración que cuando el destornillador era plano, este es un 5x150. Cuando el destornillador era plano, era amarillo. Cuando el destornillador era Phillips, esto era rojo. La verdad, yo compré el jueguito, me dio buen resultado. No eran espectaculares, pero miren que ha trabajado, más que un retoque en la punta, que a veces, obviamente, se van de calibre, porque bueno, se empiezan a tornar gruesos, pero la verdad, incluso se ha gastado el cromo de trabajar. Era una época donde uno no tenía mucha oportunidad de rotar herramientas, o sea, entraba plata, pero bueno, era un poco más complicado. Ahora tampoco es que se me chorrean los billetes, pero qué sé yo. No se hacía una toma de contacto cada 6 meses, a eso. Era hasta que dure o bueno, hasta que uno pueda comprar otra cosa. Ya me dio un poco de calor, me voy a sacar la camperita. Ok, ahí tengo una estufita que está cumpliendo su función. Bueno, llaves. Vamos a sacar un poco las llaves. Estas son llaves de moto, de las que he tenido. De todas las motos que compré, que tuve, importadas, 110 tuve, no le digo para hacer dulce, pero era, quiero comprarte esta 150, tengo esta 110, ¿me la tomás? Sí, esta y esta plata, bueno, venía otro pibito con una 110. Qué lindo su 110, le puedo dejar la mía, bueno, qué diferencia, bueno, todas venían con sus llavecitas, que obviamente todas se fueron sin sus llavecitas. Si busco ahí, tengo que tener varias llaves, de 10, 12, 14, que venían de adorno. Cuando la moto era buena, Honda, Yamaha, las llaves eran buenas, eran fieles. Llave Tramontina, 14-15, castigada, gastada, utilizada, nada, bueno, un poquito de óxido, falta cariño, pero Tramontina de aquella época. Dos pinzas de 2 posiciones, en este caso de 12 pulgadas, calidad Diamond, unidades que he utilizado en plomería. Bueno, se puede ver ahí
el sello Diamond, tienen que volver a la acción, obviamente. Bulón de tapa de cilindro, les dejo la incógnita. Bueno, no les dejo la incógnita. Peugeot viene con estas roscas y después la rosca de ajuste con esta cabeza. Con esta cabeza. Cuando se redondea eso, pónganse a rezar, a llorar, porque sacarlo... Bueno, acá tenemos una de las queridas Vaco 231. No puede fallar, no puede faltar la 231 en ninguna caja. Observen. De la 231 solo tengo palabras de agradecimiento a los servicios prestados y y palabras satisfactorias. A mí es una de las herramientas de Vaco que más me gusta. Como dije en la charla de la 142, no soy fanático de Vaco, pero hay unidades que me fanatizan. Bueno, uno de los alicates Bullet, uno de los queridos Bullet, segmento Economy, sacando que es una herramienta que tiene cierta tendencia a la oxidación, por ahí el filo lo mantiene, trabaja, cumple, obviamente la aislación es nula. Hay otra línea que no llega a ser la profesional, pero que es este mismo alicate con mangos. Lo tengo en el tallercito. Tiene el mismo problema de oxidación, nada más que quizás nos protege un poco más de la corriente. Sí, la corriente. Si fuese una pinza diría la corriente y la temperatura. Pero no, es un alicate y estamos un poquito más aislados. Si bien no voy a hacer comentarios sobre aislación porque sé cómo son acá y lo malinterpretan, pero nada, trabajen aislados. Punto. Bueno, una hermosa pinza de punta. Esta venía o me la vendieron a mí, el querido Mudo, que todos dicen, el Mudo a vos te estafaba, decían otra palabra, pero a mí me la vendieron como Shiva. La verdad, yo no la consideraba Shiva, pero a juzgar por la geometría y por la durabilidad de la herramienta, la verdad que si no era Shiva, le tengo que, cuando ande por Morón, le tengo que preguntar a Darío en qué parcela está y llevarle un presente, unas flores, porque la verdad sé que varias veces me pasó a valores, pero otras veces, siempre buenas herramientas, Por ahí no eran de la que yo deseaba. He contado la historia de la Vaco 71. Yo soñaba con tener una Vaco 71 de la antigua escuela, como las que tenía él ahí en exhibición. De unas Vaco así, una cosa de loco. Y yo quería la 71. Y yo tenía el sistema, que ya lo conté, pero lo refresco para los amigos nuevos, que me había enseñado mi vieja. Mi vieja compraba por ahí una televisión, se rompía la televisión, iba a Casa Basile, que creo que todavía está Casa Basile, cruzando Gaona, a unas 10 cuadras de acá de mi casa. Iba y decía, quiero comprar una televisión en cuotas. Bueno, pero no la llevo ahora. Yo voy pagando, cuando la termino de pagar me la entregan. Entonces era una manera de no tener la preocupación de todos los meses tener una deuda. Yo con el Mudo había adoptado, si bien me conocía de muy chico hasta muy grande, o sea, hasta que falleció yo, era cliente de él. Lo que pasa que en el desarrollo de las tareas, ir del Mudo, lo puede decir mi amigo Nico Scarone, cuando uno estaba desarrollando una tarea, ir a comprar del Mudo era perder una hora o una hora y media, pero literalmente una hora y media. Se ponía a hablar con uno, se ponía a hablar con otro. No sé, le compraba este bulón.
Le contaba la historia de la fábrica del Bulón, de por qué la máquina imprime esta estría y bla, 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 bla. Y bueno, y no le interesaba que la gente se vaya. Y por ahí uno esperaba, se comía toda esa mansadora, porque tampoco había horarios. Él abría cuando llegaba y cerraba cuando se iba. Uno se comía toda esa mansadora y por ahí le decía, necesito esto. Y era algo que uno necesitaba. No, eso no tengo. Andate hasta el pelado del Aines y ahí lo... Me comí 1 hora y media. No. Me olvidé por qué llegamos a eso del mudo, pero sí, el mudo me ha vendido muy buenas herramientas, pese a veces haberme no estafado, cambiado la situación. Y ahí me acordé. Yo había aprendido con mi vieja ese sistema y había hablado con él y me decía, bueno, dale. Entonces él la sacaba del exhibidor, la ponía en el cajón y iba anotando, Tanito, francesa, 71, tanto, tanto. Llegó un día que la terminé de pagar, quizás antes de lo que él esperaba, y le digo, vengo a buscar la francesa, acá tiene. Claro, abrió el cajón, le cayeron todas las fichas juntas, se ve que la vendió. Me dijo, uy, Darío la vendió, Darío es el hijo. Que a veces mire y me dice, che, con memoria que tenés. No me queda otra, pero te doy esta. Esta es mejor. Esta es, y me dio la 0671 cromada. 0671 cromada. Que yo, cuando salí con esa francesa, si bien era un abaco, salí desmaterializado porque no era el modelo anatómico que yo quería y además era cromada, nada más lejos a lo que yo había querido tener. Hoy en día la 0671 cromada es una perlita, porque es así. Pero bueno, tenía esas cosas. Tenacita genérica. La verdad que, para los que me preguntan, ay muchacho Fernando, al principio pensé que me estaba cargando o que venía de la mano de otros creadores de contenido mucho más chetos. Y me deliraba, pero no, terminé comprendiendo que por ahí me preguntaba bien. ¿Qué utilizaba para cortar alambre, dado que no corto con alicate? Bueno, corto con tenaza o con pinza, si es alambre dulce, y si la pinza es fiel. Si me preguntás a mí con qué cortaría todos los alambres, con una tenaza. Para eso es la herramienta. Yo los alicates los uso netamente para cortar y pelar cables. Tengo el berretín, el oficio de cambiar y desarrollar trabajos en persianas de enrollar, donde se cambian muchos cintas. ¿Con qué se corta? Lo que a mí más resultado me dio, porque nunca fui de la tijera, chetarda y eso, lo que a mí más resultado me dio son los alicates. Pero yo compro un alicate dedicado a esa tarea. Está en esa caja. En esa caja, con los tornillos que se pueden utilizar de esa medida y las herramientas que circunstancialmente se pueden utilizar para esa tarea. A veces, cuando un alicate ya no es fiel para el trabajo de electricidad, pero tiene vida útil, obviamente, lo utilizaba para esas cosas. Espero haberte respondido y bueno, si me preguntabas sin sorna, te respondo bien. Bueno, una de las francesitas Rose, esta se está oxidando de estar en acá en el en el bolsito. Bueno, una de las que compré, me acuerdo que esa noche compré 4 todas juntas. Estaba muy barato, no es porque a mí me sobre la plata, pero al ir a Lisi y es una caja de sorpresa. Por ahí uno va y están en dólares. Por ahí uno va y piden 50 pesos por una francesa, dame las que tengas, qué sé yo, después veo. Bueno, otra pincita de las que ya hemos estado viendo. Pico del oro, doble cremallera, 7 posiciones, de la marca Pau.
la verdad. No le digo que es la Stanley, porque mentiría. No tienes esa fiereza, esa tenacidad al momento de aflojar, al momento de imprimir fuerza. Pero se ha sabido comportar, se ha sabido pagar sola. Tiene el número de Norma Dean, es de la marca Baum. Y aprovecho y mañana la llevo y la cuelgo en el taller donde no debería haber salido. Destornillador de pH. Este me acuerdo que lo traje para ponerlo en el baño. Vieron que siempre cuento que en el baño tengo algunas herramientas porque vivo solo. Generalmente ahora no estoy haciendo ninguna infidencia. Uno va al baño, lleva el celular. Pero por más que yo llame por teléfono a mi mejor amigo, el único que tiene la llave de la casa soy yo. Entonces no me van a poder sacar del baño. Voy a tener que tener las herramientas. Porque, pongámosle que estoy en el baño con el celular, llamo a mi amigo, mi hermano Ariel, o a mi hermano Jorgito. Che, Jorgito, quedé encerrado en el baño. Pasá por el taller, tráeme herramientas. Bueno, Jorgito por ahí me puede traer del taller que tenemos juntos. Trae herramienta, pasámela por abajo de la puerta, que no pasan, date la vuelta a la casa, pasámela por el ventilú, hay que romper el mosquitero, no me gusta. Nada, tengo ahí un par de destornilladores, un par de cosas. Bueno, dejé un Celestal 8x8, entra justo en el cuadrado del picaporte, para que se den una idea. 8x150, podemos trabajar bien en ese caso. Y después algunas cositas más, vieron que uno maneja el oficio de la cerrajería. Bueno, un par de llaves, vamos a tratar de sacarlas todas juntas como para que no se haga tan largo, ¿no? Porque se terminan aburriendo. Después pasa que avanzan el video, caen en cualquier parte, se empiezan a calentar. Bueno, acá, capaz que en este celular sí se vea. Vamos a hacer como hace el cheto, que apoya la mano. No, a mí no me sale. Bueno, esta es una Eurotech. ¿Se acuerdan que dije que hay un segmento Ruhlmann, Bremen, Eurotech, que por lo único que se diferenciaban era por el litografiado en láser? Bueno, este es el mejor ejemplo de Eurotech, 7 milímetros. La voy a dejar ahí porque esa pertenece a un juego. Destornillador McCarthy, 6x100, modelo antiguo, bastante fiel. Ya he contado cómo he dado yo con estos destornilladores, si bien hoy en día se consiguen en Easy, pero a mí me los traía un muchacho antes de la pandemia, que ya conté la historia, no la quiero repetir, porque se hace largo, se aburre. Bueno, una pinza igual a la Monviso, pero no me acuerdo de qué marca era esta. Vamos a mirar. Es alemana en principio. Hasta ahí me acordaba. No, la marca no me la acuerdo. Pero es West Germany. Son exactamente iguales. Nada más que bueno, esta la hicieron nacional. Esta es la alemana. Pequeñas diferencias, sí, muy pequeñas. ¿Podría ser un 2 en la misma? Tranquilamente podría ser un 2 en la misma. Para los que me preguntan cuándo vuelven las secciones del canal, ya van a volver. Me di cuenta que Viejitas que Enamoran tuvo sus fanáticos. Por ahí eran, no sé, esta llave podría ser una viejita que enamora. Lo que pasa que solo reúne la condición de ser viejita. Esta no enamora, es una llave común de 7 octavos, 13-16. Pero hay unidades que yo tengo que sí, entran en esa sección, son videos cortitos, 7 minutos, 6 minutos. Y no me había dado cuenta, pero tiene sus seguidores esa sección del canal. 2 en la misma. El 2 en la misma, yo cuando era adolescente, escuchaba un programa de radio con un locutor, Rodolfo Fortuna. Estaba en Radio El Mundo. Y pasaba toda música de cuando éramos pibes, qué sé yo, la década del 70, por ahí.
iba al 60, Club del Clan, no sé, Lalo Franzen, por ahí yo estaba muy involucrado con toda la movida San Remo, bueno, se escuchaba Nicola Di Bari, Giuseppe Faiella, más conocido como Pepino Di Capri, montón, qué sé yo, Elio Roca. ¿Se acuerdan de Elio Roca? Manolo Galván, Los Iracundos. Y había canciones que era la misma canción en dos cantantes o en dos grupos. Y se llamaba Dos en la misma. Yo copié de ahí el nombre de la sección Dos en la misma. Eh, a veces me gusta agarrar distintas ideas que han tenido otras personas, mucho más iluminadas que uno, por supuesto, y en modo homenaje, pues si fuese plagio no lo estaría contando, igual, ¿quién le va a importar que el Tano plagee algo que pasó hace 30 años? Pero bueno, nada, yo cuando saco una idea digo de dónde la saqué. Muchos pibitos de los que me tratan de usted y yo orgulloso, están escuchando Helio Roca, Sabú, bueno, no sé, Leonardo Fabio es más conocido, Juan Diango también, pero qué sé yo, Salvatore Adamo, eh, son nombres de Miss Rousseau, son nombres que no van a estar familiarizados. Tengo la suerte que por ahí el público que me sigue a mí no escucha Elegante, no escucha Daddy Yankee, no escucha ese tipo de música que no tengo nada, soy medio melómano, soy metalero, metalero por definición, por esencia, por convicción. Pero me pueden sorprender escuchando un tema de Arjona y no me da vergüenza porque tiene unas letras espectaculares. Sacando que hace mucho hincapié en el café, en la puntualidad de la hora, analicen las letras y se van a dar cuenta. Pero también me pueden encontrar escuchando Edmundo Rivero, o quizás me pueden encontrar en un cafetín escribiendo un tango, ¿por qué no? Ah, no, este muchacho está loco. Frilo 6095, hacete presente y analiza este sujeto. Bueno, otra 231, en este caso un poquito más nueva, esta ya venía con los manguitos, herramientas que han trabajado muchísimo. Las he traído a mi casa por alguna circunstancia, no han vuelto al taller porque tengo otras unidades nuevas. Además, ya no trabajo con la 231, la tengo media a modo colección. Cuando es necesario o quiero despuntar un poco el vicio, trabajo con la 231. Por ejemplo, resortes de freno, es interesante trabajar con la 231. Es muy, muy interesante. Llave 18-19, cromada. Estas venían separados los juegos y es más, las de Boca se conseguían en el hipermercado Coto y las estriadas se conseguían en Easy. Que antes de venir de esta manera venían de otra, que no sé si tengo algunas para mostrar, pero eran un poquito más cortas y no venían con este acabado cromado. Venían con un acabado mate, bajo el nombre Petrus, y no me quiero equivocar, el amigo Miguel me va a saber corregir, eran un poquito más largas, pero se bancaban una paliza bárbara y a un precio barato, ¿eh? Eran económicas, llaves económicas. Bueno, acá tengo un ejemplo de las pinzas que les estaba contando de ese cliente que tenía tambores llenos de estas Bacher. Yo acá le hice con dos mangueritas y la pinté de rojo porque estábamos en pandemia, como dije, y nada, me había aburrido, estaba a las 5 de la mañana en el taller y tenía un par de litros de sintético rojo y me dediqué a hacer todo este tipo de cosas. Le hice con dos mangueritas los mangos, lo llené con silicona acá abajo. Nada, qué sé yo.
mini pinza de punta Crossmaster. Esta la tendríamos que haber tenido, creo que fue en la charlita de anoche, desde el taller, para compararla con la Crossman, para ver sus evoluciones e involuciones, pero ya hay videos de esos en el canal. No soy de los que digan busquen, yo lo vuelvo a desarrollar, si total. ¿Cuál es? De pH, de este diseño. Muy antiguo, herramienta muy antigua, la verdad. No necesita mucha descripción. Uno de los genéricos. Tienen tierra y polvo y tela de araña de estar guardados en el mismo lugar. Tengo una estantería de mimbre y los dejé ahí abajo con el bols. Desde el momento que hablamos de este bols de herramientas quedó ahí. Bueno, ahí nace la tela de araña, el polvo. Destornillador genérico pH2, que este se bancó lo que se le ocurra. Es de esos genéricos que muchos terminaron preguntando porque he hasta engrampado epoxi con esto. Va muy bien. Y terminé de engrampar epoxi y me fui a cambiar una térmica. Las térmicas se apretan con peseta. Yo lo apreté con esto. No dañé la térmica, no dañé el destornillador. No me rompan la paciencia. Ya hay que hablarles así a ustedes. Destornillador Celestal. Estaba viendo que no sea felo y que no me traicione la memoria. Celestal, de cuando copiaban la anatomía de los felos, pero eran buenas unidades. Uy, tengo una gatita de coca. No tomo alcohol para los que... Bueno, les muestro un par más y ya los dejo porque si no después no se sube más y no lo miro. Esta es una de las parecidas a las dos que mostré. Podría ser tres en la misma. Esta era chinita. Se me salieron los manguitos. Llavecita Robust 8 milímetros. ¿Se acuerdan de esta época de Robust? Cuando era la llave del TC. Bueno, esta era la llavecita que venían. Tijera de cortar chapa. ¿Quién no necesita una tijera de cortar chapa acá en la cocina? Se necesita, a veces se usa. Una de mis pinzas de dos posiciones favoritas, en este caso en 6 pulgadas, de la marca Inafor. Tengo algunas unidades interesantes en el tablero. He mostrado varias de estas, con distintas configuraciones en la mordaza, una mordaza recta, la otra con curva, con una palanca recta, la otra curva para distintos usos. Inafor tenía eso, fabricaba una herramienta para cada necesidad. No sé qué cantidad de unidades ha fabricado en cuanto a ítems, pero eran hasta llaves para encendido. Medidas las mezclaban como ustedes quieran. Querían una llave de 10, 19, se las hacían. Baco también. Un colega mecánico, instrumentista. Tenía que desarmar de no sé qué auto y necesitaba una llave de 5,16 o de 8, pero que tenía una curva bastante extraña. La dibujó, la mandó y al poquito tiempo se la fabricaron en Baco. Les estoy pasando un dato fiel, capaz que todos lo sabían, capaz que no. Y hablando de eso y de herramientas antiguas, el amigo que se acercó hace poco al canal, y si llegaste hasta acá viendo, bueno, sos un tipo fiel, pero si no lo voy a consultar en otra charlita, en otro videito, un poco más temprano. Me comentaste que tu papá venía de trabajar en ENSIC, establecimientos metalúrgicos, Crespi y Croci, ENSIC. Me gustaría, si tenés fotos
de tu viejo, laburando, de la empresa, información, algo, hacémelo llegar, porque estoy preparando el informe de ENSIC, el informe definitivo porque ya quiero cerrar el tema, como digo siempre, poner sobre una mesa mis unidades ENSIC y describirlas y mostrarlas. Tengo tubos de 3/4 ENSIC, como también tengo tubos de 3/8. Y hay en Facebook, en Instagram, un muchacho que no me acuerdo, Retro Herramientas o Retro Tools, algo así, que no sé, creo que tiene un galpón y van apareciendo. Y la otra vez se me escaparon unos mangos de fuerza de la marca ENSIC, obviamente todo nuevo, de 1/4, de 1/4. Cuando le escribí ya los había vendido, en la historia decía vendidos. Me quería cuetear, pero bueno, pasa. Y los precios no tan volados, a favor del muchacho en caso que me esté escuchando. Bueno, pinza de puntas, de las queridas pinzas de punta de aquella época. Esta era una Stanley. Yo le pongo una Stanley de estas y una genérica que era muy similar, y por ahí no la diferencian a simple vista, pero cuando la empiezan a utilizar hay diferencias características. Esta, cerré tantos terminales de hacer instalaciones eléctricas en auto, en la bayoneta, Embran, Pala, bueno, el terminal Ojalillo, lo cerraba todo con la pincita de punta. Y se me terminó se me terminó gastando la punta, le tuve que sacar un poquito ahí con la piedra. Quedó funcional nuevamente, pero bueno, la punta iba hasta muy finita, muy escueta, y después con el uso se terminó desviando un cachito. También hay que ver qué hice, porque a veces se interesaba alguna chapita, pasaba mucho en los portalámparas, que por ahí no contactaban, entonces uno doblaba un poquito. Estoy hablando en continua instalación eléctrica de auto. Los portalámparas no eran como los de ahora, eran otra cosa, los de la antigua escuela saben de qué hablo. Bueno, después tenemos una llave cortita, llave enana, de la marca Ruhlmann, de 10, necesaria también, la vamos a poner acá. Pinza de punta Bullet. Bueno, este segmento de Bullet era bastante novedoso, había empezado a venir con los mangos bicomponentes, ya con su nombre formando parte de la empuñadura, o sea que no se borraba con el uso. Bueno, nada, trabajó bastante, quedó acá en la montaña. Hay una montaña importante de herramientas. Llave Inafor de 13. Bueno, esta tiene que ir al juego de Inafor. Pinza de punta curva, si se logra ver ahí, no se va a ver, pero bueno, de la marca Fimaco. Estas las compraba en Carrefour, año 93, Fimaco. Para los que dicen que no me conocen ni por Gil, estos dos aislantes, estos dos manguitos, los regaló el infomercialista. Yo la tenía desnuda porque se me habían salido. Y arreglé una y nada, me sobró y me hice los manguitos para esto. Para que vean. Esta es una Fimaco, venía en un blistercito azul. Compraba muchas herramientas yo en Carrefour antes. Destornillador DPH, 5 milímetros por 100. Trabajado, utilizado. Tubo largo de 7 milímetros, encastre 1/4. Bueno, ahora se entiende por qué está la llavecita de 1/4. Stanley.
Bueno, quedarían algunas unidades más, pero ya me parece que se van a aburrir. Hay más pinzas de 2 posiciones. Alguna pincita universal chiquita, de muy vieja generación. Algunos de pH+. Este podemos ver, no sé si se aprecia ahí, por su cabo, no tan embutido en 3/4 del mango, sino en 1/3. Eso nos denota que es de una generación más nueva, ya no mandaban la varilla hasta 3/4 del mango. Bueno, tenemos sacabujía de motito. Mecha, tenemos mecha también. Bueno, espátulas. Cortafierritos. Una terraja de 3/4, de esta generación de terrajas. Tubitos de 3/8, Irimo. Bueno, este es un genérico. Los dos de 15. Los dos de 15. Se ve que los dejé por algo. Ah, cuando hice la caja que la presenté acá, porque la ordené acá, qué sé yo. Bueno, gente, les mando un saludo. Les agradezco la paciencia. Les agradezco el apoyo. Si pudiese girar les mostraría la montaña de herramientas. A ver si se puede ver. No se puede ver. Tengo unas montañas acá de herramientas terribles. Vamos a ver si las puedo ordenar un poco. Creo que me voy a desvelar. Les mando un saludo, les agradezco el apoyo y bueno, nos vemos mañana en otra charlita de Siciliano en su taller. Se va a terminar de subir tarde, son 11:20 de la noche. Les mando un saludo.